Vale, esto está grabando. Diputación 411, 12:42. Vamos allá. Sin embargo, tras un momento de reflexión, le vio más sentido a la decisión de la amortajadora de poner al niño bajo su responsabilidad. Tenía la sensación de que había una mano más elevada implicada en todo aquello y sabía que la señora Gibbs también la había percibido. En Humánima nada pasaba por accidente y dado que ella había sido la primera en recibir al chico a su llegada, eso significaba que ella estaba envuelta en el devenir de los acontecimientos. Aquel crío dependiente e indefenso estaba claramente destinado a permanecer con Phyllis, y no porque se hubiera cagado encima, ni porque la señora Gibbs lo hubiera dicho. Era un designio de las altas instancias, de la gerencia, y Phyllis sabía que sus 4 camaradas y ella se desempeñarían al máximo. Mirándolo bien, era todo un honor, así que resolvió allí y entonces que la banda de los muertos demostraría ser digna de la tarea encomendada. No permitiría que por los áticos del hálito corriera el rumor de que no habían estado a la altura, de que habían resultado ser esos pequeños gamberros que la gente creía que eran. Entre los 5 convertían su labor de niñeros en una verdadera gesta y se lo demostrarían a todos, pero para ello pondrían en juego sus más variados talentos, que no eran pocos. En virtud de la gran libertad que aguardaba más allá de la vida y la sustancia, los miembros de la banda de los muertos eran capaces de ir donde quisieran. Podían escurrirse entre las mantas y las calles de la eternidad y ser azote de fantasmas y diablos, valientes mirmidones, salvajes sigilosos o genios del crimen. En el caso de Michael Warren y los misterios que lo rodeaban, Phyllis pensó que podían ejercer de detectives y espías secretos con igual facilidad. Averiguarían quién era y de qué iba todo el asunto y luego, en fin, se asegurarían de que todo saliera bien con medios que la niña aún no había calculado. Sabía que eso se alejaba un poco del estricto papel de canguro que la señora Gibbs le había asignado, pero también creía que obraba acorde al espíritu que no la letra de las instrucciones de la amortajadora. Si los poderes superiores no hubieran querido que Michael Warren se mezclara con una pandilla de niños desaliñados, no la habrían puesto a cortar a los áticos mientras el chaval ascendía por la trampilla de la otra vida. Que aquel suceso tan improbable hubiera acaecido significaba que la Phyllis Painter había puesto a cargo del niño en pijama y de la gran aventura que al parecer aparejaba. El comentario de despedida de la señora Gibbs solo había servido para confirmarlo. Phyllis seguía siendo una líder del más allá y sabía que la banda de los muertos contaba con ella para pergeñar algún tipo de plan, justo como hacía siempre en sus juegos de muertos. Para entonces la silueta de la amortajadora se había perdido en la húmeda luz salmón que bañaba el extremo alboreado del corredor eterno. Phyllis giró en redondo para ojear a Michael Warren y se preguntó, no por primera vez, a quién le había recordado en su primer encuentro, a quién se parecía de un modo tan martirizante. Al principio pensó que se daba un aire a John el Guapo, pese a los 5 años que mediaban entre sus edades irreales, ya que Michael Warren aparentaba 7 años y John unos 12, pero ahora que los veía juntos no apreciaba la semejanza. El mocoso rubio carecía de la heroica y esculpida delgadez que exhibía el rostro de John, y tampoco lucía la sombra tiznada que rodeaba sus ojos hundidos, esa que le confería su aspecto triste y romántico. No, aunque le fuera imposible caer en los detalles, estaba convencida de que lo recordaba de otra parte, ya se acordaría, pero por el momento tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Vestido como estaba, con una bata malograda por el mismo demonio que le había llenado el cuello de babas, Michael Warren le devolvió la mirada con un asomo de desesperación en sus ojos. Ella le correspondió inicialmente con una expresión severa, pero enseguida la suavizó. ¿Y bien? ¿Cómo te va con tus ensimismamientos? Apuesto a que ese viaje con el demonio te ha debido poner los pelos de punta. El infante asintió con gravedad. Sí, no ha sido muy agradable, aunque él quería que pensase lo contrario. Gracias por volver a buscarme y rescatarme. Phyllis resopló y asintió una sola vez, modesta y desdeñosa. Sus pútridos conejos se agitaron con el movimiento. Le complació descubrir que las habilidades lingüísticas de Michael volvían a mejorar gradualmente tras el relapso producido por su encuentro con el demonio. Tal vez hallara sus lucilabios, después de todo. Verá. ¿Y ahora qué vamos a hacer contigo? ¿Te parecería bien venirte a nuestra guarida hasta que decidamos nuestro siguiente paso? El niño sonrió de alegría. ¿Significará eso que soy de la banda? Ah, así que ahora quería ser miembro de la banda, ¿eh? Pues sí que había cambiado de opinión. Pese que al fin estaba empezando a desarrollar una cierta empatía por aquel extraviado en pijama, debía mostrarse firme con él. Phyllis era una líder y si forzaba las reglas por cualquiera que le diera lástima, ¿qué sería de ellos? Puso una cara seria y meneó su mechón rubio fresa de modo decisivo, aunque no antipático.
No, lo siento. Pero ahora no puedes unirte. Por ahora no puedes unirte. Después de decir que el viernes volverás a estar vivo, no puedes. En la banda de los muertos muertos tenemos ceremonias de iniciación y cosas de esas. Pruebas que no podrías superar. Dolido y un poco indignado, Michael Warren la miró como si pensara que solo estaba siendo desagradable. ¿Y cómo lo aúllo, sabes? Puede que fuera el mejor en esas pruebas. Poderosía ser un gigamcampeón. En aquel instante, y para sorpresa de la niña, John el Guapo intervino para darle la razón a ella, pero también colocó una amistosa y reconfortante mano sobre el hombro del tartán del crío, aún salpicado de espumarajos de demonio. Vamos, chico, no es nada personal, solo te está contando cómo funcionan las cosas por aquí arriba. Para estar en la banda de los muertos muertos, las reglas dicen que tienes que haber sido enterrado o incinerado. Yo cumplo casi ambas condiciones, pero la cuestión es que tú no cumples ninguna si para el viernes has revivido. Mira, te diré algo. Mientras estés aquí, vamos a nombrarte miembro honorario, como si fueras la cabra de un regimiento o una especie de mascota. Y algún día, si te las arreglas para morir como es debido, te incorporarás a tiempo completo. ¿Qué te parece? Al inclinar la cabeza hacia atrás para escrutar a su interlocutor con mayor propiedad, el pequeño exhibió un poco de apaciguamiento, una cierta inclinación a confiar en el gallardo aspecto de John y en su tono de voz sensato. En el chico nuevo solo persistió un leve rastro de incertidumbre, quizá debido a que nadie le había presentado a la persona que le estaba hablando. Phyllis decidió reparar en ese descuido. Se me olvidará que no conoces la banda. Este es John, y ese de allí, el del sombrero, es Reggie. Es el miembro más veterano, tras Bill y yo, porque lleva fiambre mucho tiempo. Esta es Marjorie, que se ahogó en Paddy's Meadow, y este es nuestro Bill. Somos la banda de los muertos muertos, así que salimos a jugar tras el atardecer y tras la muerte. Y solo vamos a casa cuando nos llaman. Y ahora, ¿te gustaría ver nuestra guardia? Solo hay que cruzar el callejón y avanzar un poco por Spring Lane. Sin acceder oralmente a ninguna de las propuestas realizadas, Michael Warren se unió a la dispersa pandilla de niños muertos cuando estos empezaron a serpentear por la bocacalle para alejarse de los áticos del Alito. Situado entre la propia Phyllis y John el Guapo, trotó con docilidad por los húmedos adoquines de color niebla, ora mirando a un miembro, ora estudiando a otro, hasta que frunció un poco el ceño en señal de las muchas preguntas que claramente lo acuciaban. ¿Por qué os garabateáis la banda de los muertos muertos? Decirlo dos veces es muy raro. La risa que soltó John, cálida y encantadora, fue una que a Phyllis no le había importado oír todas las mañanas si pudiera. Bueno, en vida estarébamos en distintas bandas. Mis hermanos y yo solíamos salir con la banda verde. Phyllis militaba en las pícaras de Compton. Y el viejo Revy estaba en la panda de Gas Street antes de meterse los chicos de los Barrows. Creo que Marjorie la ahogada pertenecería a un club secreto de Belbarn. El único de nosotros que no creció en los Barrows es Bill, el pequeño de Phil, que alternaba con un grupo de niños de Kingsthorpe, ¿no, Phil? Tras echarle un vistazo a Bill, que se había adelantado junto a Marjorie y Reggie Bowler por la lúgubre grieta urbana de la calleja, Phyllis entonó una breve corrección. Kingsley. Estaban los chavales de Kingsley. Kingsley, eso es. En fin, el caso es que en lugar de discutir sobre cuál de esos viejos nombres debíamos ponernos, Reggie sugirió que nos llamásemos la banda de los muertos muertos. Por lo que recuerdo, ese era de un sueño que tuvo cuando aún estaba vivo. En él se hallaba en el colegio, en mitad de una clase, y la profesora sostenía el libro que iraban a leer. Tenía una cubierta de tela verde, con un estampado dorado que mostraba un porrón de niños, y uno de ellos llevaba un bombín y un sobretodo que le llegaba a los tobillos, justo como el que viste Reggie. El libro se llamaba La banda de los muertos muertos. Nota del traductor. El libro es ficticio, pero el artista John Coldhart diseñó la cubierta aquí descrita para ilustrar un texto de Alan Moore en la antología de Thackeray T. Lampshade Cabinet of Curiosities, 2011. Cuando Reggie planteó que fuera nuestro nombre, todos pensamos que tenía gancho, así que secundamos su propuesta. Mientras caminaban por la estrecha calle, bordeada de ladrillos a un lado, cancelas negras al otro y el recuerdo de un cielo plomizo arriba, John sonrió a Michael. En cuanto a su significado, no sabría decirte. Lo único que se me ocurre es que hay gente mortalmente lista y gente mortalmente afortunada, pero nosotros no. Nosotros somos los muertos muertos porque sencillamente estamos mortalmente muertos. Un poco después,
Aún en la bocacalle, el joven Bill debió lanzar una puya que hizo que Marjorie la ahogada se cabreara. Empezaron a empujarse mutuamente y Phyllis se preocupó cuando Marjorie se quitó las gafas con una mueca de determinación para que Reggie Bowler se las guardara. En su caso, eso nunca era buena señal, así que la niña pensó que sería mejor intervenir antes de que el asunto se les fuera de las manos. John, ve a ver qué pasa. Haz que Marjorie se vuelva a poner las gafas. Y dile a Bill que como no se comporte voy a patearle el culo hasta enterrarlo en otro cementerio. John sonrió y asintió, y luego se alejó de Phyllis y el mocoso a paso tranquilo, con sus largas piernas embutidas en calcetines grises pulcramente subidos. Al alcanzar a Bill y Marjorie se colocó entre ellos para evitar gestos bruscos. Les pasó un brazo por el hombro a cada uno y fue guiándoles por el callejón adoquinado mientras los calmaba, cambiando de tema. Con una pizca de orgullo ajeno derivado del mero hecho de compartir banda con él, Phyllis pensó que John el Guapo era alguien en quien siempre se podía confiar, para resolver las cosas sin que nadie se sintiera ofendido. Pese a su arrojo, era un apaciguador nato y la niña no podía ni imaginárselo en una guerra. Michael Warren, que seguía caminando a su lado, señaló de repente un recoveco en el muro derecho, donde una verja de hierro daba paso a una oscura escalera. Ahí en esas escaleras es donde pensé que te habías metido cuando te perdí. Los tramos estaban oscuros y en el suelo había algo crujiente que tomé por tijeretas, pero que solo eran envoltorios de caramelos Tunes. Arriba había un horredor y un radiador que tocaba estrellita donde estás. Y luego me pilló el diablo. Phyllis asintió al pasar junto al hueco enrejado. Como jefa de la banda de los muertos conocía todos los atajos y pasajes secretos de la otra vida. Sí, si no recuerdo mal va a parar un sueño de la escuela Spring Lane. Abajo, en las 25.000 noches, es un colegio precioso, pero en sueños es un lugar siniestro en el que pueden suceder cosas siniestras, sobre todo por la noche, aunque ni siquiera de día suele haber mucha luz. No me sorprende que ese monstruo te encontrara allí. Dejaron atrás una hermosa farola de gas imaginaria que, según Phyllis, constituía el detalle más bonito del callejón. Lo que en el mundo sólido inferior no era más que un simple cilindro con un soporte, arriba se transformaba en una escultura de bronce, un dragón de aspecto oriental, deslustrado hacia una coloración aguamarina pálida, cuyas rutilantes escamas de metal dorado bajaban alrededor del alto poste hasta formar un bajorrelieve espiralado en su base, donde la nostalgia de los prados brotaba en matas de hierba sobre una arenilla veraniega y unos charcos grasientos. En lo alto de aquel mástil serpenteado, la farola en sí presentaba vidrieras de cristal en sus 4 patas. Solo 3 de ellas resultaban visibles, pues la trasera siempre quedaba oculta. Pero ni siquiera esas 3 eran fáciles de distinguir con la luz apagada. Mirando de frente, la de la izquierda estaba decorada con el retrato de un caballero del siglo XVIII, uno que, pese a su rostro contundente y matonesco, vestía una peluca de clérigo, una túnica y un alzacuellos. El panel derecho mostraba la imagen translúcida de un tipo de color con el pelo blanco, montado en una especie de bicicleta que tenía ruedas. Tenía cuerdas alrededor de las llantas en lugar de neumáticos. Phyllis sabía que se trataba de Charlie el Negro, que vivió en Scarlet Well Street durante su mortalidad, y en ocasiones aparecía pedaleando por allí arriba. El panel central carecía de color y solo exhibía unas plomizas líneas negras sobre el cristal pulido. En lugar de una imagen, lo que mostraba era un símbolo muy tosco, un tramo de camino o carretera sobre el que se cernía una balanza simplificada, compuesta solamente por 2 triángulos y 2 líneas rectas que los unían. Aquel era el escudo de Humánima, presente allí en todas las partes, aunque la niña nunca había estado muy segura de lo que pretendía representar. A su lado, Michael Warren no le prestó atención alguna a su farola favorita, pero por su expresión adivinó que estaba a punto de maquinar otra de sus estúpidas preguntas. ¿Qué son esas 25.000 noches a las que te has referido antes? Me ha sonado a alfombras voladoras, genios embotellados con turbante e historias así. Phyllis oteó el cielo de color agua sucia que sobrevolaba la callejuela y frunció los labios por un instante mientras meditaba la respuesta. Bueno, esas eran historias sobre cosas asombrosas que pasaron hace tiempo y que jamás volvieron a ocurrir, pero cuando la gente dice las 25.000 noches se refiere a nuestras historias, a las historias de nuestras vidas. Ese es más o menos el número de noches que la gente le toca en gracia, unos 70 años o así. Por supuesto, algunos acaban teniendo más y otros, especialmente los de estos lares, acaban teniendo muchas menos.
El pobre Reggie Bowler murió congelado mientras pernoctaba en el viejo enterramiento de la iglesia de Doddridge, y eso fue en los 60 o en los 70 del siglo XIX, cuando tenía unos 13 años. Unas 4.000 noches en total, 100 arriba, 100 abajo. Después está Marjorie, que a los 9 años se cayó al río en Paddy's Meadow mientras intentaba sacar a su perro. El desgraciado salió como el rayo, pero Marjorie no pudo hacer lo mismo. La corriente la arrastró hasta las aguas superficiales de Spencer Bridge. No la encontraron hasta el día siguiente. 3.000 noches o así, eso es lo que tuvo. Cuando dicen 25.000, solo es una media. El niño pareció pensarlo durante un momento. Y en el ínterin quizá intentó calcular cuántas noches había vivido. Según las cuentas de Phyllis apenas habrían sido más de 1.000, lo cual no era en sí mismo una razón para deprimirse. Alguna gente moría al poco de nacer, bebés de tan solo una docena o unos pocos cientos de días. Y ellos, a diferencia de Michael Warren, no iban a volver a la vida para disfrutar de a saber cuántos miles de noches más hasta su fallecimiento final y permanente. El mocoso no era consciente de la suerte que tenía. Los niños fantasma de hoy en día, pensó Phyllis, no por primera vez, ni siquiera llegaban a darse cuenta de que estaban muertos. Situado frente a Michael y ella contra la pared izquierda del callejón, la joven vio el brasero del que John y Reggie se habían deshecho por orden de la señora Gibbs. Estaba empezando a descomponerse en ese mantillo onírico que se acumulaba en las curvas y esquinas de Humánima, a perder su forma y función a medida que su rejilla oxidada se retraía en pétalos corroídos desde su ennegrecido núcleo de escoria. Las patas del trípode estaban amalgamándose y fundiéndose en un solo pie hasta que el objeto se asemejase a un girasol metálico y carbonizado, como si hubiera crecido demasiado cerca del sol. En el segundo Barrow no convenía quedarse mucho tiempo parado, pues las cosas cambiaban y mutaban, y uno nunca sabía en qué podía acabar convertido. Mientras trotaba a su lado, Michael Warren le dedicó la que probablemente fuera la expresión más inquisitiva de la que era capaz. ¿Cuántos años tendrías tú antes de morir? ¿Llegaste a gozar de muchas noches? La mirada de Phyllis fue tan fulminante que podía haber frito un huevo. No seas tan fresco. A una dama no se le pregunta cuándo murió. Tenía la misma edad que mi lengua, pero mayor edad que mis dientes. Eso es todo lo que vas a sacarme. El niño pareció mortificado y un poco asustado. Phyllis decidió darle algo de tregua. Muy distinto sería que me preguntases cuándo nací. Lo hice en 1920. Claramente aliviado por la reversibilidad de su transgresión, el crío optó por volver a terrenos menos espinosos para continuar con su interrogatorio. ¿Naciste por aquí, en los Barrows? Phyllis murmuró una afirmación. Nací en lo alto de Spring Lane. Cuando llegaba tarde a la escuela... Cuando llegaba tarde a la escuela, trepaba por la pared de mi patio trasero y caía en el patio de recreo. En nuestro sótano podías quitar un tablón del suelo y atisbar en la oscuridad el manantial del que Spring Lane toma su nombre. Nota del traductor. Spring Lane se traduciría literalmente como calle del manantial. Nunca tuvimos dinero, pero mi infancia fue la época más feliz de todas. Por eso ahora tengo este aspecto. Este es el mejor recuerdo que tengo de mí misma. Delante sus cuatro compañeros llegaron al cruce del extremo opuesto del callejón con Spring Lane. Reggie Bowler y su Bill no estaban ya a la vista, pues aparentemente habían torcido a la derecha para empezar a remontar la cuesta, pero John el Guapo y Marjorie se habían quedado atrás con el fin de asegurarse de que Phyllis y su pequeño colega supieran a dónde ir. John los saludó desde la desembocadura y señaló hacia arriba para indicarles que allí es donde Marjorie y él se dirigían, y Phyllis le sonrió y alzó uno de sus bracitos en señal de respuesta. Mientras arrastraba sus zapatillas junto a ella, el niño pareció atribulado por su última afirmación, esa que había revelado que el aspecto actual de la joven se correspondía con su mejor recuerdo de sí misma. Si es así como mejor te recuerdas, ¿por qué llevas esos conejorapos malolientes alrededor del cuello? Si hubiera querido, Phyllis podría haberse ofendido por la mención al olor pútrido de su estola, un olor que ella apenas notaba ya. Sin embargo, empezaba a considerar que la compañía de Michael Warren era cuanto menos tolerable, y no quiso fastidiar las cosas ahora que iban bien. Por tanto, evitó que esa leve molestia aflorara en su réplica. Hay muchas razones. Palomas aparte, los conejos son los únicos animales mágicos que pululan por aquí. Hay quien dice que por eso los Barrows se llaman así.
porque sus vecinos se reproducen como conejos y sus calles se retuercen como madrigueras, que en inglés se dice barrows. Naturalmente, el origen del nombre no es ese, pero deja a las claras la forma de pensar de la gente. Uno de los motivos por los que llevo esto es porque aquí los conejos representan a las niñas y las palomas a los niños. En el norte de la ciudad, a Abington Street, solían llamarla el paseo de los conejitos por todas las trabajadoras de la fábrica, que al pasar hacían que los hombres se pusieran en las esquinas a silbar y guiñar el ojo. Tengo entendido que conejito era una expresión de los barrows para referirse a las jovencitas, porque conejo viene del latín cunus y de ahí coñ. En fin, es el lenguaje malsonante que no debería pronunciar, así que tendrás que fiarte de mí. Además, aunque en la luna nosotros nos imaginamos a un hombre, nota del traductor, Moore no se refiere aquí a la consideración mitológica de la luna, sino a las imágenes pareidólicas que suscita. En la traducción europea se relacionan con figuras masculinas desterradas. Dicen que los chinos ven a una mujer que porta un conejo en la luna, así que hay otra razón por la que los conejos representan a las chicas. En cuanto a los barrows, los conejos representaban nuestro modo de vida. Habría muchos en los praos y eriales de la zona, hasta el punto de que los considerábamos una plaga, que era lo que los habitantes de las partes nobles de la ciudad pensaban de nosotros. Todos correteando entre la hierba en busca de restos de comida, todos de color gris, marrón, negro, blanco y todos con muchas crías, para que la naturaleza dejara alguna cuando vinieran a por ellas. A los conejos los veíamos como una plaga o como alimento para la cena, y nuestro padre salía a cazarlos y luego los traía a casa y los desollaba junto al fuego. Nos comíamos su carne y colgábamos sus pieles de una cuerda, y cuando teníamos suficientes nuestra madre nos mandaba al mercadillo para venderlos por unos peniques. Colgaban en una hilera larga, como estos. Una vez, en lugar de ir directamente al mercado, me los eché al hombro para fingir que era una duquesa con su estola de piel. Luego me fui con otras pícaras de Compton a jugar por Bearburn, Andrews Street y demás, y en la iglesia de San Andrés estaban celebrando una boda. Pensaré, vamos, claro está, que era muy glamuroso, así que nos colamos en la capilla y nos sentamos juntas en un banco de atrás para verlo todo bien. El olor de las pieles de conejo era tan malo que tuvieron que parar la ceremonia para que los ujieres nos echaran. Me dio igual, los conejos me encantaron y aún lo siguen haciendo. Tras todo este tiempo ni los huelo, espera un rato y te pasará lo mismo. Habían llegado casi al final del callejón, allí donde éste se cruzaba con la pendiente de Spring Lane en una unión con forma de T. Phyllis notó que Michael no paraba de mirar el viejo letrero de metal que indicaba el nombre de la calle, con sus letras negras pintadas sobre un fondo blanco y un moteado fecal que convertía los oxidados bordes de la placa en una oblea de hierro friable. Ninguna de las dos palabras de la señal resultaba enteramente visible, pues la herrumbre las había reducido a un mensaje de lo más críptico. Scarwell Race. Nota del traductor. La expresión podría traducirse como buena carrera de cicatrices. Phyllis lo descifró para satisfacción del crío. Scarlet Well Terrace. Así se llamaba el callejón antes de ser un callejón. Esto era la parte de atrás de una hilera de adosados. De ahí las cancelas negras que hemos dejado a nuestra derecha. Abajo, en el mundo tridimensional de tu época, todo esto ha quedado sustituido por los límites del patio de recreo de la escuela Spring Lane. Pero aquí arriba, en la costra onírica, sigue existiendo tal como era. Michael no comentó las últimas palabras de Phyllis, pero pareció comprenderlas. En la esquina con Spring Lane, torcieron a la derecha y empezaron a subir la cuesta. El panorama dejó paralizado sobre sus pantuflas al diminuto compañero de la niña, cuya exhalación la obligó a recordarse que todo aquello era nuevo para él. Salvo los áticos del hálito y la bocacalle que habían dejado atrás, el mocoso no conocía un ánima. Un segundo, voy a beber agua. Esto está siendo la hostia, tío. Vamos allá. Al contemplar la pendiente onírica, el demudado rostro del chaval quedó azotado por una oleada de emociones y reacciones, y la joven intentó ponerse en su piel evocando lo que sintió ella cuando pisó el segundo Barrow por primera vez. Claramente lo que había sobrecogido al pequeño no era la cuantosa y acostumbrada fantasmagoría de humánima, excepto por una viveza aumentada. Aquella Spring Lane era muy similar a la que Phyllis había conocido en vida. De hecho, carecía de los toques ensoñados que caracterizaban el mundo superior.
Las rejillas de los sótanos no lucían dientes en lugar de barrotes, y los adoquines de pavimento no tenían pelo. En su lugar lo único que podía verse allí era su reconocible pendiente, solo que inflamada y rebosante de su propia identidad, de su desgastada historia, de todas las luces que la habían saturado a lo largo de 1000 años de existencia. Spring Lane bullía en la mitología de sus desvaídas baldosas de color azul pálido y bajadas y resquebrajadas en las junturas. Diluido en el millón de litros de cielo que sobrevolaba la tenería inferior del antiguo gradiente, el fulgor amarillo del inminente amanecer estival se difuminaba por la angosta vía en la que Phyllis y Michael habían emergido desde el callejón. La tenería, con sus altos muros de ladrillo marrón y sus ventanales cubiertos por una oxidada malla de calambre, no exhibía el aura brutal que presentaba abajo en el reino de los vivos, sino que emanaba el leve lustre iridiscente de un pasado orgulloso, los claustros de una estructura medieval ya desaparecida, y un aroma acogedor a abono y caramelos. Más allá de unas torcidas puertas de madera descascarilladas había patios con charcos teñidos de un vívido tono mandarina, y todos ellos albergaban los reflejos oscilantes, negros y metálicos de los tubos de las chimeneas. Entre estos acuosos ópalos de fuego se alzaban montones de virutas de cuero tintadas de un zafiro corrosivo, cúmulos de azur con forma de nido fabuloso, en los que los pájaros del trueno incubaban a sus legendarias crías. Roídas por el tiempo, las canaletas rezumaban gotas de diamante desde sus agrietados labios de latón, y su eterna existencia era cantada por cada esquirla y cada hundido adoquín. Michael Warren se quedó fascinado y Phyllis Painter siguió a su lado participando del hechizo, observando el embriagador panorama a través de sus ojos. En sus oídos los sonidos veraniegos del barrio se redujeron a un rico repertorio. Los largos intervalos entre el confuso zumbido de los vehículos distantes, la gorgojeante filigrana de trinos que caía desde las canaletas de las cornisas, el borboteo plateado de un torrente subterráneo que resonaba en la tenebrosa garganta de la alcantarilla. Todo ello concentrado en un solo susurro, en una sibilancia, en la tintineante reverberación de un címbalo golpeado por un pincel suave. El instante cascabeleó en la brisa. Más arriba, los otros 4 miembros oficiales de la banda de los muertos atravesaron una tímida niebla prismática que parecía cubrir deliciosamente cada alféizar y bordillo de la calle inclinada. Afanadas en ello, sus formas encorvadas lucían tan arrebatadoramente pintorescas como los umbrales desgastados por los que pasaban, e igualmente indispensables en la cautivadora composición de la escena. Bill y Reggie Bowler estaban más cerca del final, mientras que John el Guapo y Marjorie iban bromeando a la altura de Monk's Pond Street, situada a su izquierda del otro lado de Spring Lane. Con un cruce de miradas, Phyllis y Michael compartieron lo mucho que les maravillaba todo, y luego siguieron a sus camaradas por aquella calle perfecta. Después de apretarse el cordón de su batín, vino tinto alrededor de la cintura, el niño empezó a dar grandes zancadas para mantener el paso de Phyllis, y lo hizo sin dejar de mirar con cara de asombro la larga hilera de casas que se extendía desde la base de la cuesta hasta su cima, con una serie de puertas de madera pintada que discurría a su derecha casi sin interrupciones. Al poco rato no pudo contener más la curiosidad. ¿Qué son todas estas casas? Spring Lane no era así cuando estareaba vivo. Mientras sus zapatitos azules se iban sucediendo trabajosamente sobre el erosionado pavimento rosa de la pendiente, el semblante pálido de Phyllis adoptó una expresión nostálgica cuando escudriñó las viviendas que iban dejando atrás. Sí, cierto, pero en mi niñez ese era así. La mayor parte de la zona fue derribada poco antes de la guerra y luego se convirtió en un descampado en que los niños jugaban, y por último dio paso al patio de la escuela. Tu pequeña fila de casas en St. Andrews Road es todo lo que queda de una manzana mucho más grande. Se extendía por Scarlett Well Street y Spring Lane, por Crispin Street, allí arriba, y por otras tantas calles intermedias que ya han desaparecido. Scarlett Well Terrace, que es por donde hemos salido, será una de ellas, y un poco más adelante en esa misma acera tienes Spring Lane Terrace. Sin dejar de escuchar, Michael Warren dejó que sus ojos vagaran por el extremo opuesto de la calle hacia la entrada de Monk's Pond Street, que se dirigía al norte desde el eje este-oeste, que era Spring Lane. Phyllis le comentó que, bajo su punto de vista, esa boca calle también iba a parecerle muy alterada. Cerca de ellos, en el lado izquierdo de Monk's Pond Street, si la miraba de frente,
Se alzaba la pared oriental de la tenería, que Michael reconoció sin problemas. Enfrente y a la derecha, sin embargo, había un par de docenas de puertas bien cuidadas que se prolongaban hacia el norte hasta conectar con Crane Hill y el arranque de Grafton Street. 2 docenas de familias numerosas, quizá 200 vecinos en viviendas orgullosamente conservadas, que en tiempos de Michael no serían más que esa franja de escombros que los niños del lugar conocían como los ladrillos, o si acaso parte de los terrenos de alguna fábrica cercada por vallas de chapa corrugada. Solo allí arriba, en los magnéticos campos del suelo y la memoria, podían manifestarse aquellos viejos domicilios. Al final de la calzada, a lo largo del costado izquierdo y occidental, yacía el elemento que claramente había captado la atención del joven: el extenso estanque que daba el nombre a la calle. Nota del traductor: Monks Pond Street se traduciría literalmente como la calle del estanque monacal. Seco en el mundo temporal desde finales del siglo XVII, relucía ahí abajo, bajo una luz de origen incierto. 2 o 3 figuras con hábitos de color marrón charlaban tranquilamente junto a su orilla, y una de ellas sostenía una caña de pescar. Son monjes, le explicó Phyllis, monjes que vivieron tiempo en el priorato de San Andrés, que estará cerca de la actual iglesia de San Andrés, la misma de la que me echaron por la peste de mis pieles de conejo. La mayor parte son gabachos, creo, y hace 800 años fue uno de ellos el que dejó entrar a las tropas del rey para que saquearan por doquier. En general aquí está todo perdonado, pero son muy suyos y no se mezclan con los fantasmas locales. Como mucho, los más borrachos se aparecen a veces en algún pub, aunque sea por la compañía. Muchas de las tabernas de por aquí albergan el espectro de un monje en la bodega trasera o en la trastienda, pero solo conozco por su nombre a uno de ellos, el viejo Joe, que suele deambular por el Jolly Smokers del Mayor Holt. El tipo se llamará de otra manera, porque lo de viejo Joe no suena muy francés, aunque así es como lo menta la gente de aquí abajo. Michael Warren la miró con perplejidad. Entonces los vivos pueden ver a los fantasmas. Phyllis se encogió de hombros. Algunos sí, pero solo si están mal de la azotea, como los míticos o los locos. La gente que bebe mucho o que fuma opio y tal, también puede verlos. Por eso los pubs son los edificios más embrujados, porque a los muertos les gusta ir a donde pueda haber gente lo bastante beoda como para percibirlos. Eso sí, las pocas personas capaces de ver a los fantasmas solo pueden hacerlo vagando por la juntura fantasma. Tras ellos, a su izquierda, Monks Pond Street fue desvaneciéndose a medida que progresaron por la agradable y centelleante ensoñación de la ladera. Envuelto en su bata de tartán, el mocoso centró en Phyllis toda su atención. ¿Qué es una juntura fantasma? Phyllis no pudo evitar responder con un viejo chiste de humánima, uno que el niño obviamente desconocía. Algo que resulta muy divertido hasta que te acostumbras. Acto seguido volvió a contestarle con mayor seriedad. La juntura fantasma es justo lo que parece, una juntura inestable que une el mundo de arriba con el de abajo y en el que alternan los fantasmas de verdad, que son los que no se sienten cómodos por estos lares. Si el segundo Barrow está encima y el primer Barrow debajo, lo que hay en medio es la juntura fantasma. Como cuando vas a un pub y todo el humo de los cigarrillos flota en el aire formando una manta gris que fluctúa si la gente se mueve o hay corriente. Eso es la juntura fantasma. Ah, mira ahora a la derecha. Es Spring Lane Terrace, la calle que te decía, una de las muchas que derribaron para hacer el patio de recreo de la escuela. Habían llegado a una esquina en la que la hilera de adosados torcía a la derecha y se esparcía hacia el sur, con sus fachadas alineadas a ambos lados de unos adoquines polvorientos, untados de una fina margarina de luz matutina. Sin embargo, en lugar de otear aquel afluente urbano, Michael Warren se interesó por la esquina contraria, a la que Phyllis y él acababan de dejar atrás, la misma a la que se estaban aproximando ahora al cruzar la calzada de Spring Lane Terrace. Los umbrales, visillos y ventanas inferiores que podían atisbarse más adelante de la calle, se veían ahí sustituidos por muros bajos de ladrillo y tejas de pizarra, una construcción que Phyllis sabía que se correspondería con la parte de atrás de una fila de establos. Cuando la pareja dejó atrás aquel esqueje de adosados y continuó remontando Spring Lane, se topó a la derecha con el patio cercado al que daban las cuadras. El cálido y peludo aroma equino semejante al del caldo bovril, nota del traductor, nombre comercial de un concentrado salado de carne de vaca empleado como aderezo. Se mezclaba con un fuerte olor a desinfectante que a Phyllis, aunque no le agradaba, siempre despertaba el sentido del olfato. Mientras proseguía su ascenso, el niño miró pensativamente la puerta cerrada.
Tras décadas de descuido, el intenso rojo caldera que antaño cubría la madera roída había quedado reducido al color de un beso. Phyllis se lo explicó antes de que lo preguntara. Creo que este patio sigue aquí en tu época, pero como parte de una fábrica, en la mía, en cambio, ese era el sitio en el que estacionaba el carro de la fiebre. Su sustancia espectral tembló con solo pronunciar las palabras. Desde pequeña siempre había considerado que el carro de la fiebre pertenecía al lado tenebroso de los Barrows. Con su traqueteo por las atestadas callejuelas, era uno de esos fenómenos siniestros como las amortajadoras o los monjes fantasma que creía típicos del lugar. Esas cosas denotaban la relación entre la barriada y la muerte, una tierra extraña y peligrosa para las niñas que disfrutaban tomando regaliz y deshojando margaritas. Sin dejar de trotar a su lado, el pequeño en pijama la miró con incomprensión. ¿Qué es el carro de la fiebre? Phyllis suspiró teatralmente y puso en blanco el recuerdo de sus ojos infantiles. Obviamente había acertado el asumir que el mocoso era un blando. Supuso que la mayor parte de los nacidos en los años 50 debían de haber crecido entre algodones, sin duda a causa de toda la ciencia y la medicina que tenían a su alcance en aquella época, al menos en comparación con cuando ella era joven. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? El carro de la fiebre era un vagón enorme en el que ponían a los niños cuando pillaban la viruela, la difteria y demás. Los trasladaban a un lazareto cercano a la cruz de piedra que hay en las afueras de Hardingstone, la que marca el lugar en el que descansará el cuerpo de la reina Leonor. Nota del traductor. Leonor de Castilla, 1241-1290, esposa del rey Eduardo I de Inglaterra. Cuando lo llevaron de vuelta a Londres, en el lazareto, donde yacían al aire libre con otros niños enfermos. Se morían o se ponían mejor. Lo más normal era que se murieran. Los ojos azules del crío con sus largas pestañas cambiaron de expresión. Sobre ellos la evocación del cielo de los Barrows viró de un amarillo pascual a un rosa diluido. ¿Tantas enfermedades habraría cuando vivías aquí? ¿Por eso moriste? La joven sacudió la cabeza para sacarlo de su horror. No, habría muchas enfermedades, sí, pero ninguna de ellas me liquidó. Dicho esto, se subió una de las mangas de su jersey rosa con el ademán brusco y profesional de un estibador en miniatura. Estiró el brazo huesudo hacia la nariz de Michael Warren y le mostró dos zonas blanquecinas que tenían la forma y el tamaño de una moneda de 6 peniques, ambas muy juntas sobre su bíceps suave y pálido. Recuerdo que estaba jugando en los Barrows con nuestra hermana. Tendría 8 años, porque aún ese eran los años 20. Vimos una gran cola de gente que salían por la puerta de la misión de Spring Lane, el sitio donde nos impartían catequesis. Justo allí señaló hacia la otra punta de la pendiente en la que las piedras tostadas de la sencilla fachada de la misión exhibían su humildad y modestia con un orgullo casi luminoso. Al ver la cola, pensé que estaban dando algo, así que nuestra hermana y yo nos pusimos al final. Quizá fueran juguetes o algo bueno para comer. Pero en aquellos días a veces la gente pudiente daba paquetes para que los repartieran en los Barrows. Resultó que eran vacunas para la viruela y la difteria, y nos las acabamos poniendo. Volvió a bajarse la manga del jersey para tapar las señales de la inoculación. Su joven acompañante echó la vista atrás, hacia el patio que acababan de pasar, antes de posarla de nuevo en ella. ¿En todos los barrios de Northampton había un carro de la fiebre? En esta ocasión, Phyllis no resopló ni alzó los ojos ante su ingenuidad, pero sí pareció entristecerse un poco. El crío no era estúpido, decidió, solo era inocente. No, patito mío, solo en los Barrows había carro de la fiebre, porque solo en los Barrows era necesario. Continuaron subiendo en silencio. Enfrente, a su izquierda, rebasaron la entrada de Compton Street que discurría al norte hacia el recuerdo difuso de Grafton Street y una versión brumosa de Semilón. El lustre bruñido de humánima lo bañaba todo, con el encanto ligeramente errado de las fotos postales coloreadas a mano. Las puertas que se extendían por ambas aceras parecían recién pintadas de un rojo manzana o azul pastel, unas frente a otras como dos filas de guardias reales que aguardaban su inspección sacando pecho. Sus plomos eran más áureos que broncíneos, y en el polvoriento menisco beige de la calzada estival las motas de mica anunciaban la promesa de una mina de piedras preciosas. Pícaras de Compton somos, pícaras de Compton somos.
Phyllis las recordaba todas y cada una de ellas. Kath Hughes, Dole Newbrook, Elsie Griffin, las hermanas Evelyn y Betty Hennell y Dole Towell. Era capaz de ver sus rostros con una agudeza absoluta, se acordaba de ellas más claramente que de la gente junto a la que se sentaba en la iglesia, y las clases de la escuela cuando estaba todavía viva. Tal era la fuerza de las relaciones pandilleras. Las forjabas cuando tu alma era pura, así que pesaban mucho más que la religión, el partido al que votabas cuando te hacías mayor o la francmasonería y cosas así. Reprimió el deseo de correr hacia el espectro del número 12 de Compton Street para llamar a Elsie Griffin y centró su atención en Michael Warren. Al fin y al cabo era la labor que ahora tenía entre manos. Los otros 4 más adelantados habían alcanzado la cima, en donde la línea norte-sur de Crispin Street y Lower Harding Street cruzaban en perpendicular el extremo superior de Spring Lane. Reggie y Bill estaban torciendo por la esquina izquierda, la de la fábrica, para desaparecer por Lower Harding Street, y Marjorie y John el guapo los seguía a corta distancia. Phyllis era consciente de que John se había rezagado para acompañar a la niña ahogada, que tenía las piernas más cortas y no podía subir la cuesta tan rápido como él. John el guapo era un encanto, pensó. Un poco más arriba a la derecha, el sacrosanto peldaño que marcaba el umbral de la propia Phyllis sobresalía 2 o 3 centímetros en la acera. Al llegar a su altura, con la mano el tartán que cubría el brazo de Michael y se detuvo a observarlo. No podía pasar por el lugar sin pararse a rendir homenaje, ya fuera en silencio de otra manera. Era un hábito que tenía, o si acaso una afectuosa superstición que alimentaba. Aquí era donde vivía yo cuando estaba viva. Sobre los 4 escalones de piedra del número 3 de Spring Lane, el sol había decolorado la puerta verde oliva hasta conferirle el tono gris de la salvia mustia. La casa era estrecha y estaba claro que antaño formaba parte de un edificio mayor junto al número 5, situado a la derecha y un poco más abajo. En esa misma dirección, justo al lado, se hallaban la puerta y el muro traseros de la escuela de Spring Lane, de un modo que por las mañanas, si se levantaba tarde, la cría podía franquear su cancilla posterior, descender al jardín que compartían con el número 5, trepar por la pared y aterrizar directamente en el patio de recreo. Por ese motivo la niña solía destacar en puntualidad en su boletín de notas, aunque tanto ella como sus padres siempre fueron conscientes de que esas calificaciones, estrictamente hablando, eran inmerecidas. Phyllis sabía que más allá de la puerta deteriorada donde la pintura quebradiza se desprendía en lascas para revelar los continentes imaginarios de la desnuda madera subyacente, no habría ningún pasillo o zaguán. Se entraba sin preámbulos al salón de la familia Painter, que era la única habitación de la casa en la planta baja. Un sinuoso tramo de escaleras partía de allí a la estancia de arriba, el cuarto de sus padres, y sobre él, en el ático, era donde dormían sus hermanas y ella. Los viernes por la noche, si hacía calor, se sentaban en el alféizar de la ventana a observar las peleas del pub de enfrente a la hora del cierre. Los gritos y destrozos se alzaban en un aire templado que olía a lúpulo y cobre, a sangre y cerveza. Era la década de 1920 y no había televisión. Con la planta baja ocupada enteramente por el salón, era obvio que no había espacio para una cocina, y lo más cercano que tenían era un grifo de agua fría y un viejo cubo de hojalata, ambos sobre un húmedo y lustroso bloque de cemento situado al principio de los escalones de ladrillo azul que guiaban a la bodega. Al igual que el patio trasero, esta última también la compartían con el número 5, y por tanto era cavernosa, con un montón de giros, vueltas y recovecos por los que uno podía perderse. En el suelo de uno de los rincones ubicados bajo el número 5, es decir, técnicamente perteneciente a sus vecinos, y no a Phyllis, había una losa de piedra que podía moverse entre 2 personas. Si uno se tendía barriga abajo contra el helado y fulginoso piso de la bodega, podía escudriñar a través de un corto y negro tubo de chimenea, con pálidos anillos plateados y gotas danzando alrededor, el punto en el que el manantial que daba el nombre de la calle bajaba pendiente abajo mientras rugía en la oscuridad, aunque aquel torrente secreto producía una espuma blanca similar a la saliva. Phyllis siempre se imaginaba como
como una médica que observaba a través de una rendija maravillada el flujo de una vena abierta de una sección de ese sistema circulatorio de los Barrows que también irrigaba Monk's Pond y Scarlet Well. Bajo el vecindario habría una gran cantidad de agua oculta y ella estaba convencida de que contenía trazas de recuerdos y emociones, y de que eran estos los que otorgaban a la corriente su penetrante y evocador aroma, el rocío fresco y frío que humedecía el aire de la bodega. Phyllis bajó la cabeza y miró de reojo a Michael Warren, aún a su lado. ¿Sabes? Cuando estareba viva y me encontraba muy enferma o muy preocupada por algo, siempre tenía el mismo sueño. Me hallaba en plena calle aquí en Spring Lane, donde estamos ahora, justo antes del anochecer. Tenía los mismos años que ahora, los de una niña pequeña, y en lugar de entrar en casa me quedaba aquí, mirando cómo la lámpara de gas del salón teñía todo verde y rosa cuando su luz se filtraba hacia el ocaso por las cortinas de la ventana debajo. En el sueño siempre tenía la misma sensación, sin importar dónde hubiera estado, durante cuánto tiempo o cuán duro hubiera sido el viaje. Me bastaba con poner un pie aquí y contemplar los rayos de luz a través del rosa de las cortinas para saber que estaba en casa. Siempre tuve claro que cuando muriera este lugar estaría aquí esperándome y que todo sería estupendo. Como es habitual, resulté estar en lo cierto. Ningún minuto de nuestras vidas cae en el olvido y todas estas casas derribadas que añorábamos siguen existiendo en este sitio, en Humánima, por siempre. Ni siquiera sé para qué me preocupaba tanto por aquel entonces. La joven resopló y echó un último vistazo a su antigua residencia antes de que ambos retomaran su camino. La siguiente puerta a su derecha, la que estaba a la izquierda del número 3, era la de la confitería de Wright, provista de una campanilla y seguida por su rotundo escaparate envoladizo con paneles de cristal de culo de vaso, siempre repleto de género. Dado que aquel paisaje superior se componía de una acumulación de capas oníricas, las filas de tarros que la tienda lucía en sus estantes, relucientes como un candelabro y vistosos como un collar, no estaban llenas de golosinas, sino de golosinas soñadas. Había pequeños terriers escoceses hechos de azúcar de cebada ambarina, todos con el lomo retorcido y muchos de ellos fundidos por el calor hasta formar pegotes caninos de 9 cabezas, y en los tarros de sorbete arcoíris, que servía para hacer Cali Water y otros refrescos. Se distinguían estratos de colores adicionales, unas franjas dulces que a diferencia de las habituales eran fluorescentes. En lo alto había una capa purpúrea que apenas podía verse y en el fondo aparecía otra capa rosada igualmente difícil de divisar, que hacía que la lengua aparentara cocerse con solo probarla. Lo único que parecía normal eran las lágrimas de chocolate, al menos hasta que Phyllis se dio cuenta de que 2 o 3 de ellas trepaban por el interior del recipiente y de que eran en realidad mariquitas gigantes recubiertas de cientos de miles de virutas rosas, blancas y azules. Aunque su movilidad la disgustó, las hermosas pintitas de sus élitros sugerían que seguían siendo apetecibles. No podía culpar al crío que escoltaba por entretenerse en la confitería admirar con nostalgia sus vitrinas, pero aún así le tiró de la manga del pijama y le dijo que espabilara. Antes de darse cuenta, estaban en la cima, atalayando la larga calle que acababan de remontar. Ella sabía que Spring Lane no era tan inmensa en el mundo de los vivos, ni tan empinada, pero también sabía que así era como la recordaban los niños pequeños, siempre colgados de los bajos de los abrigos de sus madres en un intento de que los auparan durante el fatigoso ascenso. Desde la cima de Spring Lane, Phyllis y Michael recorrieron con su mirada en el fondo del valle, al oeste, los recuerdos y de la carbonería de St. Andrews Road, veteadas por los rayos de sol poniente. Más allá estaban las explanadas ferroviarias, de donde las columnas de humo espectral de los trenes salientes vagaban, cual espíritus, por las vías muertas y los lechos de ortigas, y el alba verde de Victoria Park, que teñía el ancho confín célico de un tono lima casi bebible. Tras admirar la suave rutilancia de aquel panorama de ultratumba, torcieron a la izquierda y siguieron a John el Guapo, Bill, Marjorie y Reggie por Lower Harding Street. En su trayecto hacia Grafton Square, bautizada así por la antigua propiedad que el conde de Grafton tenía en la plaza, la resucitada Lower Harding Street gozaba de una atmósfera distinta a la de sus aledaños en el barrio onírico, mientras que otros parajes exhibían juntas y ladrillos de un color naranja brillante que parecía recién pintado. Aquella calle no la habían evocado en un estado prístino, sino que estaba reconstruida con gran cariño a partir de su declive en épocas posteriores. Salvo por la embocadura de Cooper Street, que subía a la derecha, la vía solía presentar 2 hileras simétricas de casas adosadas sin solución de continuidad, pero allí en el lado izquierdo había huecos con viviendas abandonadas a punto de ser demolidas.
De hecho, una parte de aquellos edificios vacíos estaba medio en ruinas, pues era evidente que sus techos, tuberías y pisos superiores habían desaparecido. En mitad de una pared desnuda cuyo empapelado era ya un palimpsesto de varias generaciones, la puerta de un antiguo dormitorio colgaba sobre sus bisagras sin abrirse a la promesa de una buena noche de reposo, sino una súbita caída entre los escombros. La media docena de casas que había frente al extremo inferior de Cooper Street apenas se distinguía, dado que sus líneas se hallaban meramente sugeridas por unos cuantos afloramientos de ladrillo dispuestos como piezas de un rompecabezas disperso, esparcido entre la hierba y los matojos que habían suplantado las queridas alfombras de sus salitas de estar. En el fulgor elegíaco que bañaba toda un ánima, esa dejadez no resultaba fea o mísera, muy al contrario, se asemejaba más bien a una poesía triste y conmovedora. A Phyllis el efecto le era extrañamente reconfortante. Parecía significar que incluso los estados más deplorables de aquel lento deterioro se evocaban con cariño en los sueños o los recuerdos de alguien. La visión de Lower Harding Street le confirmaba la sensación de que los Barrows habían conservado su hermosura en el transcurso de su indigna y gradual rendición. Aunque la contrapartida inferior de la zona fuera un erial durante la vida de Michael Warren en 1959, la niña confiaba en que aún tuviera un hueco en los corazones de los lugareños, o al menos en los de los más jóvenes. Mientras seguían a sus 4 cómplices finados por las viviendas redivivas, Michael echó atrás su rubia cabeza para observar junto a ella las fachadas medio derruidas a las que se aproximaban. El chico parecía absorto en la sección expuesta de una pared divisoria, o tal vez fuera en una chimenea ornamental que flotaba en un primer piso carente del suelo. Cuando se giró y le dedicó a Phyllis una mirada confidencial, la niña ahuecó la mano alrededor de la oreja y se acercó para averiguar qué tenía que decirle. El aspecto de estas casas se da un aire al que tenía la mía en Andrews Road, cuando el demonodiablo me la enseñó. Podía ver su interior bordeando las paredes. Phyllis nunca había emprendido el viaje diabólico del que hablaba Michael Warren. Solo conocía testimonios de undécima mano procedentes de esos raros individuos que la habían realizado. Por tanto, dado que apenas tenía una vaga idea de lo que el niño le estaba contando, se limitó a responderle con un indefinido gruñido de complicidad, para desalentar más comentarios al respecto. Dejó de prestarle atención y se centró en el resto de su banda de los muertos, que estaba agrupada frente a la entrada de Cooper Street, en el soleado exterior de las casas en ruinas, con la clara intención de esperar a los rezagados. Como pasatiempo, Reg y Bill estaban golpeándose los nudillos en un juego que dolía solo con verlo, mientras que John el Guapo permanecía de pie, con los brazos cruzados, sonriéndoles a ella y al niño en pijama a lo largo de la calle. Marjorie la ahogada se había sentado en el bordillo a otear la cuesta de Cooper Street en dirección a Belbarn, que era donde residía antes de lanzarse al nene, sin saber nada, con el fin de salvar a un perro que obviamente sí sabía hacerlo. Con Michael Warren trotando en su estela, Phyllis marchó hacia los demás y reafirmó su autoridad. «Oh, venga ya. ¿Cómo va a ser esta nuestra guardia secreta? Nuestra guarida secreta, si siempre estamos rondando los alrededores y dejando que todo el mundo sepa la ubicación. Lo que hay que hacer es bordear los patios traseros, donde nadie puede vernos, y luego, si es seguro, mostrarle al crío nuestro cubil. Bill y Reggie, dejad ya este estúpido juego y haced lo que acabo de decir antes de que os dé una buena tunda. Y Marjorie, espabilate ya, que de tanto sentarse en esa acera te van a salir almorranas». Tras distintos grados de murmurada insubordinación, los niños muertos se colaron por el hueco de la antigua puerta del número 19 de Lower Harding Street para avanzar, en fila y entre crujidos, por los escombros que una vez fueron el vestíbulo, el salón y la cocina de la casa, todos colonizados por caracoles. El muro posterior de la cocina faltaba al completo, por lo que era difícil determinar dónde terminaba el interior de la vivienda y dónde empezaba el jardín trasero. La única demarcación visible era el oleaje de basura doméstica que remetía contra la escasa línea de ladrillos restantes, un cerco de residuos que resultaba conmovedor, íntimo y familiar. Había una cabeza de muñeca hecha de plástico duro y anticuado, marrón y quebradizo, con un ojo muerto y cerrado y el otro abierto por completo, como si la moneda que solía poner el funerario se hubiera resbalado. Se le sumaban un cajón de cerveza roto y el armazón de un cochecito para bebés, así como zapatos sueltos, el cuello letal de una botella de leche y un empapado ejemplar del Daily Mirror, desintegrado y con un titular que hacía referencia a Zeus, pese a que el cuerpo versara sobre la crisis del canal de Suez. Superado ese precario
Superado ese precario circuito de obstáculos que era el interior de aquella casa sin techo, la banda se reunió en lo que quedaba del antiguo patio comunal de los números 17 a 27 de Lower Harding Street. Cubierto de una maleza alta y parcheada, se trataba de un espacio de unos 30 metros de ancho que bajaba en pendiente hacia un muro de ruido situado a 20 metros. Los restos de 2 baños dobles descansaban contra ese límite inferior que se encontraba desmoronado y a intervalos en pedregales de ladrillo color salmón, y aquí y allá por todo el recinto cubierto de maleza. Había pilas de basura descomponiéndose hacia restos oníricos entre raíces amarillentas. Phyllis se permitió una tensa sonrisa de autosatisfacción. Si no sabías que estaba allí, el cubil de la banda de los muertos resultaba imperceptible. A través de la pendiente, la niña guió a la banda y a Michael Warren más allá de una desordenada pila de láminas de hierro corrugado, puertas de armario y tiradas y cajas de cartón aplastadas. Más o menos a medio camino hizo un alto y le indicó a Michael con orgullo los matorrales de la propia cuesta. ¿Qué opinas? Perplejo, el mocoso inspeccionó la manta de hierba mustia y miró a Phyllis. ¿Qué opino de qué? Pues de nuestra guardia. Vamos, acércate y échale un buen vistazo. Justo como le habían dicho, el crío se subió afectadamente los pantalones del pijama y se agachó un poco más. Al momento, emitió un leve suspiro ante el descubrimiento realizado, aunque por su tono de decepción tampoco pareció muy impresionado. «Oh, ¿te refieres a esta mugri madriguera de conejo?», señaló un hoyo pequeño de unos centímetros de ancho y Phyllis se echó a reír. «Eso no, ¿cómo íbamos a pasar por ahí? Mira un poco más a tu derecha, anda». Dejó que hurgara un poco por la zona yerma que había a la izquierda de la madriguera antes de explicarle cuál era su derecha. El niño reanudó la búsqueda y halló casi de inmediato lo que debía hallar, aunque al hablar no sonó como si supiera lo que era. «Es la cronocabina de un aeroplano sepultado, ¿verdad?». Obviamente no lo era, pero la suposición no carecía de lógica. De hecho, lo que el niño estaba mirando era el parabrisas de Perspex. Nota del traductor: una de las muchas marcas comerciales de polimetimetraquilato o plexiglas verde de un sidecar de motocicleta, primero enterrado en la loma y luego ensuciado con el barro ocre para ocultar cualquier reflejo sospechoso. Ese inteligente toque militar había sido idea de John el Guapo. No, es la ventana de nuestra guardia. Un día estábamos jugando por aquí, vimos los túneles y pensamos que podrían conducir a una gruta más grande. Los chicos hicieron con unas palas y cavamos bajo la pila de láminas de metal de ahí atrás. Nos tomó un tiempo, pero llegamos a la antigua madriguera de conejos que estaba vacía. Derribamos a patas las viejas paredes del túnel. Ahondamos un poco más y llegamos a una fosa enorme que parecía el cráter de una bomba. Luego ensanchamos la conejera para tener una ventana y pusimos en lo alto el parabrisas de un sidecar que habíamos encontrado dentro. Arrastramos algunas puertas viejas de alrededor y las encajamos en la fosa para tener un techo, pero las camuflamos como escombros que alguien hubiera tirado. Cuando la joven asintió con la cabeza, Reggie Bowler retrocedió la carrera unos pocos metros de hierba alta hacia la aparente pila de desperdicios del patio inclinado. Una vez allí se agachó tanto que su ajado sombrero se le cayó de la cabeza y entonces se puso a hurgar entre los escombros hasta palpar con sus dedos al borde de un maltrecho panel de madera contrachapada. Gruñendo por el esfuerzo, aunque decir verdad, Phyllis pensó que sobreactuaba un poco. Deslizó aquella tabla manchada de brea sobre el hierro corrugado para revelar la oscurísima entrada de un túnel. Después de recuperar el bombín caído, se sentó en el borde del hoyo, agitó sus piernas pálidas en la negrura y luego, con una soltura muy similar a la de un armiño, desapareció. Phyllis le dio tiempo para encontrar y encender la única vela que poseía la banda de los muertos y a continuación envió a Bill y a Marjorie la ahogada al cubil subterráneo. Michael Warren y ella entraron a un renglón seguido y John el Guapo lo hizo lo último, puesto que era el único lo suficientemente alto como para alcanzar, deslizar y encajar el tablón de madera una vez que todos hubieran pasado. La fosa era más o menos redonda, de unos 2,5 metros de ancho por 1,5 de largo, con suelo y muros de tierra compactada. En la curvatura de la pared se habían excavado un saliente a media altura en el que todos podían sentarse, aunque resultaba un poco incómodo. Extendido a lo largo del perímetro del cubil, ese mismo alféizar presentaba un nicho socavado en la sección sur de su arco. Allí se custodiaban las posesiones de la banda, que no eran muchas. 2 copias malogradas por el agua de la revista Health and Efficiency, con sus arrugadas portadas en blanco y negro llenas de rubias y pelotas de playa.
y al parecer incluidas en aquel tesoro ante la insistencia de Bill Reggie Bowler, los 3 cigarrillos restantes de un paquete de 10 kensitas muy mal recordado, pues el pomposo mayordomo del emblema alzaba su mano enguantada para taparse la nariz junto a las palabras Sea Stink, es decir, hedor marino, donde debería figurar el logotipo, una caja de cerillos con la efigie del capitán Webb, célebre por atravesar a nado el Canal de la Mancha, y finalmente la vela, cuya cera derretida la fijaba un palillo agrietado y que constituía la única fuente de iluminación de la guarida subterránea, a menos que uno contara el verdoso resplandor submarino que se filtraba por el embarrado parabrisas de la pared oeste. Cuando se sentaron en círculo sobre aquel reborde estrecho y envolvente, la luz de la vela titiló sobre sus caras alegres, y las piernas de Michael Warren se revelaron como las únicas demasiado cortas para tocar el suelo. Sus zapatillas se balanceaban adelante y atrás por escasos centímetros de la alfombra mohosa que ocultaba la mayor parte del suelo negro y pisoteado. Parecía tan pequeño que Philly sintió una oleada de ternura por él, y al hablarle lo hizo con una sonrisa tranquilizadora. Bueno, ¿qué opinas ahora? Ni siquiera esperó a oír la respuesta, pues no tenía duda de que opinaría lo mismo que había opinado cualquiera. Aquella era la mejor guarida de un ánima, y ella lo sabía. El crío estaba alucinado, caramba, y eso que ni siquiera le había mostrado el detalle más impactante del lugar. La niña prosiguió con su perorata entusiasta y confusa. No era poca cosa para una banda de críos, o sea, para haberlo hecho nosotros. Bien, ahora llamo al orden en esta sesión de la banda de los muertos para poder decir qué hacemos contigo. Reconozco que eres un misterio que necesita resolverse, porque eso de alternar con diablos, desatar grescas entre albañiles y revivir el viernes es una locura. Tienes suerte de haber caído en nuestras manos. Tanto aquí arriba como abajo somos los mejores detectives de los Barrows. Marjorie la ahogada soltó un asombrado así que Phyllis se limitó a ignorar. En fin, lo primero que hay que determinar es quiénes eras, no tu nombre, que eso ya nos lo has dicho, sino quién es tu gente y de dónde vienes. Y no me refiero a St. Andrews Road, sino a todo lo que vino antes, todo lo que pasa en el mundo. Todos los que nacemos en él somos parte de un patrón que se remonta mucho antes de que estuviéramos aquí y se prolongará mucho después de que nos hayamos ido. Si quieres descubrir de qué va la vida, tienes que observar ese patrón claramente, y eso requiere ver los giros y pliegues del pasado que han hecho que tu patrón sea el que es. Hay que seguir sus trazos hacia atrás, ¿entiendes? Eso implica años y a veces incluso siglos. Puede que tengamos que viajar mucho antes de averiguar quiénes eras. El mocoso se desanimó en el acto. ¿Tendremos que caminar por la galería a lo largo de años? Pero si los días ya abarcaban de por sí kilómetros y kilómetros. Sentada a su lado en la repisa de la tierra compacta, Marjorie la ahogada se giró para consolarlo. La oscilante luz de la vela empañó el cristal de sus nada favorecedoras gafas de la sanidad pública, y su mirada seria y saltona se perdió en el acuoso reflejo de la llama. Eso no serviría de mucho. Aquí arriba, en el segundo Barrow, el mundo no es como abajo. Esto es una especie de versión ensoñada de cómo solían ser las cosas, así que podríamos recorrer los áticos hasta el final y no llegar a averiguar nada de valor, solo pensamientos y ocurrencias sin relación alguna con la vida real de nadie. Mientras rumiaba aquello, los engranajes mentales del niño resultaron casi audibles, y no podríamos visitar todos esos enormes agujeros cuadrados y observar lo que realmente pasará en todos ellos. Al inclinarse hacia adelante para meter baza, John el Guapo enmarcó sus heroicas facciones en el halo de la candela. Lo único que veríamos sería la joyería, las formas sólidas que la gente deja a su paso al moverse por el tiempo. Si las estudias lo suficiente, se puede intuir lo que pasa, pero se tarda una eternidad, y te garantizo que a veces no se saca nada en claro. El pequeño empezó entonces a devanarse los sesos de tal manera que Phyllis temió que su cabeza rubia se inflara y estallara en pedazos. Y si bajamos por los agujeros del ático como hice con el diablo, de ese modo podríamos ver las cosas normalmente. En ese instante Phyllis resopló con desdén. Claro, porque ver a la gente con las tripas y los huesos por fuera era de lo más normal, ¿verdad? Además, no todo el mundo puede llevarte a sobrevolar abajo de esa manera. Hacen falta poderes mágicos que solo los demonios y los albañiles tienen. Así que no, si queremos recabar pistas y pruebas sobre el crío, solo hay una forma de hacerlo. Tendremos que usar uno de nuestros pasadizos especiales secretos, uno de los que discurren entre Humánima y lo que hay debajo. Haz tú los honores, Reggie.
Pese a que el larguirucho golfillo victoriano se puso en pie adoptando una postura medio agazapada, su bombín rozó igualmente el techo corrugado del escondite, lo cual, sumado al sobre todo del ejército de salvación que ondeaba sobre sus blancas y huesudas rodillas, reanudó en una fantástica y extraña figura recortada a la luz de la vela. Tras acuclillarse de un modo muy similar al de una araña saltadora, comenzó a enrollar el mohoso trozo de extremo a extremo. Antaño la pieza debió de estar decorada con un patrón diamantino en tonos de marrón, pero ahora, roída y en penumbra mientras Reggie Bowler la recogía, apenas exhibía un atisbo de ese diseño. En el transcurso de esas labores, Phyllis notó que Michael Warren y los otros miembros de su banda se apartaban poco a poco de ella a lo largo de la reprisa negra y dura en la que estaban sentados. Al cabo de unos segundos se dio cuenta de que era el olor de sus conejos, concentrado en un espacio tan reducido, lo que los estaba ahuyentando. Así que zarandeó la cabeza y se echó al hombro uno de los extremos del collar, como haría una actriz airada con una estola de pieles. Que se aguantaran 1 o 2 minutos más. Muy pronto estarían en un lugar en el que nadie podría oler nada. Cuando los retazos de la alfombra quedaron enrollados como un cigarro mojado en el límite de la fosa circular, revelaron la estropeada caoba de la puerta de un armario, hundida en el suelo subyacente y previamente oculta por aquella moqueta podrida. «Échanos una mano, John». La solicitud provino de Reggie, que intentaba agarrar la puerta encajada afanando sus sucias uñas sobre la tierra suelta que bordeaba. Tras incorporarse como pudo bajo aquel techo menudo, John el guapo hincó la rodilla junto al otro extremo del ajado rectángulo de madera y deslizó los dedos por el resquicio que había entre la puerta y la mugre circundante, justo igual que Reggie. Contaron hasta 3 y con un quejido de esfuerzo simultáneo elevaron la puerta limpiamente sobre uno de sus cantos. Fue como encender un televisor en una habitación a oscuras. Un torrente de luz nacarada inundó la angosta guarida y extendió un abanico de haces afilados desde el hoyo andrajoso situado bajo la puerta del armario, antes oculta por la alfombra empapada. Como el novato que era, Michael Warren ahogó un grito. La luminosidad que ascendía hacia los rostros de los niños muertos se diría procedente de una estrella sepultada y hacía innecesaria la vela. Para no malgastarla, Phyllis la apagó de un pellizco y a cambio de su dolor se granjeó una segunda piel de cera caliente en el índice y en el pulgar. La banda de los muertos y su miembro honorario en pijama descendieron de sus asientos de tierra prensada, se arrodillaron en círculo alrededor de la rutilancia perlada de la abertura y la otearon en silencio. De 1 metro de diámetro, el hueco era como una mirilla abierta a un fabuloso reino nubiliscente inferior, un detallado paisaje preservado en una caja de música mágica cuya tapa se acabase de abrir. No había colores, todo estaba en blanco, en negro o en uno de los sutiles matices neutros intermedios, que se contaban a docenas. Lo que contemplaban era la vista cenital de una franja plateada de terreno baldío, un suelo arcilloso e irregular lleno de ranúnculos y adefilias en brillante monocromo, adelfillas en vibrante monocromo. Una hierba de hojalata alzaba sus briznas entre una húmeda diseminación de ladrillos grises, y el agua de lluvia acumulada en un tapacubos invertido únicamente reflejaba las agitadas volutas de un humo sombrío y las plomizas nubes superiores. Era justo como si un fotógrafo aficionado hubiera accionado el disparador con la cámara apuntando al suelo, como si hubiera tomado por accidente una instantánea muy detallada, pero azarosamente iluminada de la nada más absoluta. Aunque sus ojos fuera tridimensional, ese mundo era tan fotográfico que incluso estaba surcado a lo largo y ancho por estrías en blanco y negro, unas rayas que lo asemejaban a un retrato de bodas, que hubiera sido olvidado en el estado cajón de un aparador. Phyllis sabía, no obstante, que un examen atento las revelaría como las estelas dejadas en su trayectoria por los insectos fantasmales y que desaparecerían en cuestión de segundos. Michael Warren inspeccionó aquel paisaje de platino quemado, aquel álbum de fotos que iluminaba desde abajo su barbilla respingona, antes de mirar a Phyllis en busca de respuestas. Apartó sus ojos para observar la película muda que tenía lugar más allá del agujero con forma de manchurrón, y luego volvió a clavarla en la niña. ¿Qué será eso? Phyllis Painter se recolocó sobre los hombros su sanguinolenta bandolera de pieles de conejo y fue incapaz de reprimir una sonrisa petulante al contestar. En la vastedad de aquel cielo, ¿qué pandilla de micos enjutos podría presumir de un refugio que fuera la mitad de bueno que el de la banda de los muertos? Es la juntura fantasma. Más abajo la brisa gris propulsó el envoltorio blanco y grasiento de unas frituras hasta hacerlo entrar en escena por una esquina del hoyo. Sobreexpuesta en sus bordes, la imagen granulada y nostálgica se veló hacia un blanco cegador, y los niños muertos descendieron uno tras otro hacia la bicromía cebrada, dálmata, torda de la juntura fantasma, hacia el daguerrotipo decolorado de un mundo recordado
que no era sino el entresuelo de la muerte.